Arde mi corazón para poder decir que me has salvado y borraste mi pasado. Señor, quiero gritar hacia todo lugar que si tú estás por mí, eres contra mí. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu estamos cantando. Y estamos cantando, somos felices, y estamos felices. Mira lo que dice pues somos libres. Si te pudiéramos mirar, contemplar tu sonreír y con tus ángeles danzar, es porque el gozo está aquí. Porque el gozo es completo. A mis pies tu palabra, amén, mi guía y mi sostén, en mi camino pues lumbrera, es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén, en mi camino, así el Señor, hermano, que por mí murió. Señor, pues con su sangre mi maldad borró. No hay cadena ni condenación. Libre soy porque Él borró. Ya mi pecado Él borró y canto aleluya. Venció. Libre soy porque Él borró. Ya mi pecado Él borró y canto aleluya. Venció, vivo está, resucitó y canto aleluya. Vamos, iglesia, que si su pueblo ora y le busca de corazón, si su pueblo se humilla y viene a Él en oración, Él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice que si nos amamos de todo corazón y si nos perdonamos como Él nos perdonó, Él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice Jesús. Oh, mi Señor, abre mi corazón para que pueda derramarse delante
delante de tu presencia, Dios. Haz que tu Espíritu Santo, Dios, brote, Señor, de mí. Brota, Espíritu Santo, brota. Manifiéstate con tu presencia, Señor, sobre tus hijos, sobre tu iglesia. Sobre aquellos que han venido necesitados de ti. Sobre aquellos, Señor, que por unos instantes estamos viviendo tiempos de refrigerio, Señor. Ven con tu Espíritu sobre cada uno de nosotros. Ven sobre tus hijos. Ven sobre las nuevas generaciones, Señor. Ven sobre los jóvenes, Dios. Ven sobre los niños, Padre. Para que tu Espíritu, Señor, pueda manifestarse en sus vidas a temprana edad, Dios. Y en ellos, Señor, podamos tener un futuro glorioso, una esperanza, Dios, a través de lo que tú puedes hacer en sus vidas. Sobre aquellos que somos adultos, Señor, ven con tu Espíritu Santo. Iglesia, hermano, yo te invito a lo que invitó Pablo a Timoteo cuando le dijo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y si por alguna razón llegaste a este lugar, hermano, es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Así que haces que ese propósito se cumpla en ti. Y dile: Señor, estoy aquí, Señor, quizás bien, quizás con dificultad, pero vine porque quiero que tu propósito se cumpla en mi vida. Yo quiero que tu propósito, Jesús, se cumpla en nuestras vidas. Yo quiero que tu propósito, Señor, se cumpla en nuestras vidas. Yo quiero que tu propósito, Dios, se cumpla en nuestras vidas. El anhelo de mi corazón, Señor, es que tus propósitos se cumplan en mi vida. Díselo a Él: cumple tu propósito en mí, Señor. Haz de mí, Señor, un vaso moldeable, Señor, conforme a tu voluntad y a tu riqueza. Y si tienes a tu lado a tus hijos, a tus papás, a quien tengas, a tu esposo, tu esposa, dile: Señor, cumple tu propósito. Cumple tu propósito en la vida de mi hijo. Cumple tu propósito en la vida de mi esposo, de mi esposa. Cumple tus propósitos, Señor, porque tú eres Dios Todopoderoso, Padre, para el cual no hay imposible, Señor. Jesús. Cumple tus propósitos, Señor. Cumple tus propósitos en mí, Jesús. Cumple tus propósitos en mis hermanos, en tu iglesia, en tu casa, Señor. Cumple tu propósito en mí, Señor. Cumple tus propósitos divinos y celestiales en nosotros, Dios. Y que no seamos nosotros piedra de tropiezo, Señor. Que no seamos nosotros los que abortemos el plan que tú tienes para nuestras vidas, Dios. Yo sé que, Padre Celestial, mis ojos no lo pueden ver. Cada domingo es una lucha, Dios, con lo que mis ojos carnales ven, Padre. Pero mi espíritu, Dios, en ti confía y en ti se fortalece. Y gracias, Dios. Y yo quiero aprovechar para orar, Padre Celestial. Yo no quiero terminar este tiempo así, Señor. O cuánta falta nos hace, iglesia, realmente clamar a nuestro Padre Celestial. Bueno, hermanos, pues vamos a entrar de lleno en la enseñanza del día de hoy. En Marcos, vamos a Marcos capítulo 10, versículos del 1 al 12. Una porción de la escritura que tiene por título: Jesús enseña sobre el divorcio. Una enseñanza que yo he titulado de la siguiente manera. Me pones por favor el título, Abraham. Perdón, te hice ir primero allá, pero vamos al título, que por ahí está la presentación según yo. Y yo le puse este título: el divorcio, diseño original de Dios. ¿Qué quiero decir con esta pregunta? Hacernos reflexionar si esto fue lo que Dios diseñó para la vida de las personas, ¿verdad? Pero hoy vamos a aprender acerca de ello. Y es de sorprenderse que en las escrituras, escuche, se aborden y se le dé espacio a un tema o a temas como este. ¿No lo cree usted?
O sea, ¿cómo es posible que este tema pueda estar incluido en las Escrituras, verdad? Bueno, amada iglesia, Dios es el creador del universo, ¿sí o no? Amén. De todo el universo, de lo visible, de lo invisible, absolutamente de todos. Y nosotros somos creación suya y como tal, y por consiguiente, Él sabe absolutamente todas las cosas. Por eso al Señor no se le escapa nada en la palabra, por más que podamos decir que no está todo así como claro, hermano, tiene respuesta para todo en nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Usted lo cree así? Amén. Gloria a Dios. Vamos al texto ahora sí, abran por favor. Capítulo 10, versículo 1. Y lo voy a leer, ponga atención, ya está ahí para que me siga con atención en la lectura. Amén. Amén. Dice lo siguiente: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Está hablando de Jesús. Y volvió el pueblo a juntarse a él, como ya vimos en repetidas ocasiones que sucedía. Y de nuevo les enseñaba como solía. Y se le acercaron los fariseos y le preguntaron, y no se le olvide esto, para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió ese mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué dice ahí, hermanos? No lo separe el hombre. En casa, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, dice aquí, comete ¿qué? Adulterio. Amén. Vamos a orar, hermano. Necesitamos orar para poner este tiempo y este tema en manos de nuestro Dios. Padre, Señor, no está de más. Hoy pongo delante de ti, Señor, la enseñanza que tú has traído para la iglesia. No es lo que yo quise, no es lo que yo decidí, sino es lo que tú quieres hablar en este tiempo a la iglesia. Y esta enseñanza no solamente es para los casados, sino también y sobre todo para los que no se han casado. Así que, Padre Celestial, revélate a nuestras vidas, abre nuestros oídos, nuestro corazón y nuestro entendimiento para entender que cuando tú nos confrontas con la verdad y la palabra es porque realmente es cuando más nos amas. Porque tu voluntad y tu deseo es que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Señor, y podamos encontrar a través de tu verdad el camino que debemos de seguir, Padre. Yo te doy gracias, Dios, aún por temas como este, que son difíciles, pero que sé, Señor, que son de bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi hermano, yo quiero comenzar diciéndote que hoy estoy parado aquí, escucha, como decimos a veces, pero no lo digo de dientes para afuera, con temor y con temblor. Porque este tema no es algo sencillo de exponer. Hablar del divorcio es hablar en automático del matrimonio. Y como todos, de alguna u otra manera, hemos vivido tanto las dificultades del matrimonio como, escuche, los estragos que puede causar un divorcio. Ya sea porque hemos vivido esto de cerca con un amigo, ya sea porque lo hemos vivido con un familiar, o aún nuestro propio divorcio pudiera ser. Así que de alguna u otra manera hemos experimentado el daño que estas decisiones o esta decisión puede causar en la vida de las personas. ¿Sí o no? ¿Usted ha vivido algo de esto de cerca con algún conocido, algún familiar, hermanos? Esto genera estrago en las personas, de manera que reconozco que tanto yo como mi matrimonio, como el de muchos de ustedes, están lejos de ser perfectos. Amén. Amén, amén, hermano. Partiendo de eso, ¿por qué les estoy diciendo esto? Ay, hermano, porque voy a compartir este tema reconociendo que no lo hago porque tengo un matrimonio perfecto, sino porque es un tema, número uno, que está en la Biblia. Escúcheme bien. Y es el siguiente en nuestro estudio
verso a verso del Evangelio. Así que, como se lo mencioné la semana pasada o en otra ocasión, cuando la palabra se estudia como lo hacemos aquí, verso a verso, es imposible brincarnos, es imposible pasar por alto algunos temas de los cuales no se comparte en muchas iglesias, ¿sí? Prefieren brincárselo, hermano, porque a nadie nos gusta escuchar de estos temas. Bueno, yo tengo que decirte que mi intención no es señalar, que mi intención no es remover las heridas que alguno de ustedes pueda haber pasado por haber vivido algún proceso de divorcio. Pero en esta iglesia, como usted ya lo sabe, acostumbramos predicar una sola cosa, que es la palabra de Dios, la sana doctrina, la verdad. ¿Cuántos dicen amén por eso? Yo digo amén, hermano. Amén. Cuando veo esto es porque Dios nos ama. Ahora, es una realidad, escuche, que los divorcios han ido en aumento, en alza en los últimos años. Y lo más lamentable es que parece que esta tendencia, esta estadística va a seguir subiendo. Eso es lo que marca la estadística. Y solo para darnos cuenta, en México, escúchame bien, en el 2022, 29 de cada 100 matrimonios se divorciaron. Para 2024, el 33.3, no por ciento, 33.3 matrimonios de cada 100 se divorciaron. Y ahí le voy a parar. De manera que muchos hijos, de manera que muchos familiares, muchos padres, muchos amigos fueron afectados directamente, iglesia, o indirectamente por la forma tan ligera en la cual muchos están tomando los votos matrimoniales. Escúcheme bien, muchos afectados. Pues hoy vamos a ver, en base a la palabra de Dios, ¿sí?, ¿qué nos enseña sobre este tema? ¿Es el matrimonio una relación que podemos tomar tan a la ligera? ¿Es el matrimonio una relación que podemos dar por terminado según nuestra conveniencia o según lo que nosotros decidamos? ¿Es el matrimonio que podemos divorciarnos cuando nos dé la gana, hermano, delante de los ojos de Dios? Hoy vamos a aprender eso. La enseñanza de hoy gira en torno de una pregunta que ya vimos que le hicieron los fariseos a Jesucristo, donde más que estar interesados por conocer una verdad, una respuesta, ellos pretendían, ¿qué decía la Escritura? Tentarlo. O como dice la Nueva Traducción Viviente, ponerlo a prueba. Esas eran sus intenciones, más que saber realmente acerca de lo que el Señor pensaba del divorcio. Pero vaya al versículo 2. Y mire por favor lo que dice ahí. Ya está ahí, versículo 2. Y se acercaron los fariseos, dice, y le preguntaron, ¿para qué? Para tentarle si era lícito al marido repudiar a la mujer. En otras versiones dice, para ver si era lícito al hombre divorciarse de una mujer. Por eso voy a utilizar algunos textos de otras versiones para poder entender esto claramente. En el pasaje paralelo, en Mateo 19:3, la pregunta, búscalo por favor ahí, Abraham, y ponlo. La pregunta que hacen los fariseos dice de la siguiente manera, porque incluye algo que es muy importante, que no incluye Marcos, y dice lo siguiente: se permite que un hombre, dice, se divorcie de su esposa por cualquier motivo. Imagínense usted. Se permite, dice, que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo. Lo que se agrega aquí es esto último, que le pido que no olvide, que lo subraye, por cualquier motivo. Versículo 13, él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Señor, Moisés, dice, permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Así que la pregunta realmente no era si se podían o no divorciar, eso estaba más que claro, era un hecho. Sino si era posible divorciarse. ¿Por qué te dije que subrayaras? Por cualquier motivo. Eso es lo que le estaban preguntando. O sea, Moisés dijo que si nos podíamos divorciar, pero lo que realmente querían saber era si por cualquier motivo. A lo que Jesús le responde, ¿qué les mandó Moisés? Haciendo con esto, escúcheme bien, referencia a la ley, dándole su lugar a la ley que en ese momento estaba vigente. Y yo te voy a pedir que pongas atención en la pantalla, porque está en una versión Nueva Traducción Viviente, Deuteronomio 24:1-4. Pónmelo por favor ahí, Abraham, y vamos a empezar leyendo. Mira lo que dice. Este es el pasaje al cual hace referencia Jesús, al cual hace referencia cuando le dice a los fariseos lo siguiente. Dice, supongamos
que un hombre se casa. ¿Qué dijo Moisés? Dice, supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella, entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. Una vez que ella abandona la casa, queda libre para volver a casarse. O sea, se podía volver a casar la mujer. Sin embargo, si el segundo matrimonio también la desprecia, escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de la casa, o si él muere, el primer marido no podrá casarse de nuevo con ella. Por favor, pongan mucha atención porque aquí está parte de la enseñanza. Porque ha quedado impura, dice. Sería un acto, y ahí le voy a dejar, detestable a los ojos del Señor. Lo primero que hay que señalar es que bajo la ley Dios no prohibía el divorcio como tal. Escúcheme bien. Pero lo regula. Escuche. Y si lo regula es porque seguramente, hermano, el divorcio en aquellos entonces, por cualquier motivo, como dice, era una problemática entre los israelitas en ese tiempo. De manera que en vez de prohibirlo, introduce una limitante específica, que era que si el marido encontraba algo reprochable en su mujer, él podía extender una carta de divorcio, entregárselo y echarla de la casa. Imagínense esto. En palabras sencillas es que bajo esa condicionante el divorcio estaba permitido. No pierda de vista lo que le estoy diciendo. Bajo esa condicionante la mujer quedaba libre y podía volver a casarse. Pero si el segundo matrimonio volvía a pasar lo mismo y se divorciaba, escuche, el primer marido, dice, ya no le era posible volver a tomarla por esposa o por mujer, porque dice la palabra que era abominación para el Señor. Esa era la ley. Ahora es importante aclarar que este pasaje no está promoviendo el divorcio, sino regulando un caso en particular. ¿Cuál era ese caso? Que el primer marido no podía volver a casarse con la mujer que había dejado. Esto me hace ver que algo de esto estaba sucediendo. Entonces, no era por cualquier cosa, ¿verdad? Sino que no podía volver a casarse porque estaba sucediendo esto. Era un caso en particular por lo que estaba permitido el divorcio. Y lo que básicamente está diciéndonos el Señor es que el matrimonio, escuche, y la mujer no eran un juego. No eran un juguete que podía ser tomado cuando quisiera y luego ser desechado, y cuando quisiera el hombre volver a tomar a la mujer que ya había desechado. Eso es lo que nos está enseñando el Señor, que no es un juguete, ni el matrimonio, ni la mujer. Mis amados hermanos, yo quiero decirles algo en esta mañana. Es importante mencionar que una relación matrimonial no es, escuche, un contrato de internet. Una relación matrimonial no es un contrato de cable, de paga, no lo es. Donde un día ya no quieres el servicio porque algo no te pareció, buscas otra compañía, la contratas, estás con ella y luego no te vuelve a gustar y te regresas a la compañía que dejaste porque no te gustó, hermano. Eso es lo que está diciendo el Señor. No hagamos con esto, dice, del matrimonio, no hagamos lo mismo, porque ese es un vínculo sagrado que no puede ser tratado con tanta ligereza. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿a qué se refiere el libro de Deuteronomio cuando dice algo reprochable? En la Nueva Versión Internacional dice algo indecoroso. En la traducción al lenguaje actual dice algo indecente. En pocas palabras, hermanos, algo que tenemos que descubrir qué es lo que decía el Señor. Así que en épocas de Jesús había dos corrientes. Unos que decían que el divorcio era permitido solo por adulterio o infidelidad grave. Pero hermano, si lo interpretáramos así, esta sería una interpretación que tendría un gran problema en esos entonces. ¿Por qué? Porque ¿qué se hacía con los adúlteros bajo la ley? Eran condenados a muerte, hermano. Y por lo mismo uno de los dos moría. Así que si le damos la interpretación de que fue por adulterio y infidelidad, entonces ¿cómo se iban a divorciar? Entonces por eso hay un gran problema si lo tratamos de interpretar bajo esta corriente. Por lo que creemos o creen los estudiosos, y bueno, yo también creo que no se refiere a esto el libro de Deuteronomio 24, ¿sí?
a que esto reprochable no era en sí el adulterio. Por otro lado, estaba otra corriente, los que decían que podían divorciarse, escuche, por cualquier cosa que hiciera la mujer, luciera desagradable, luciera vergonzosa delante de los ojos del marido. Esa era la postura más popular entre los fariseos. Algo que deducimos por la pregunta que le hacen a Jesús en el paralelo que ya vimos de Mateo 19:3. ¿Qué le preguntaron? ¿Se le permite a un hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Esa era la corriente que estaba reinando entre los fariseos. Eso era lo que ellos pensaban. Así que bajo este pensamiento, bajo esta corriente, literalmente el marido podía divorciarse hasta porque la mujer se le quemara el pan, hermanos, por cualquier cosa. Hasta porque le olía mal el aliento se podía divorciar. Eso era la idea que tenían. Pues de acuerdo a varios estudiosos, esta actitud reprochable a la que hace referencia Deuteronomio 24 puede referirse a una conducta indecorosa de parte de la mujer, pero que no llegaba al adulterio. ¿Por qué? Porque como ya lo mencioné, el adulterio tenía como consecuencia, como condena, la pena de muerte. Y si uno moría, pues ¿cómo se divorciaba? Entonces era algo indecoroso, pero que no llegaba al adulterio. Amén. Quiero preguntarles una cosa, hacer una pausa. ¿Tiene calor para que prendan los aires de allá y prender el split o no? No, están bien, porque yo sí estoy como sudando, pero me parece que es por los nervios, ¿no, hermano? Y luego el hermano René ahora no me consintió, mira, lo está viendo Dios. Ahora, para los fariseos, lo menos importante, escuchen, ellos no estaban interesados en conocer realmente la respuesta de Jesús. Ellos realmente no estaban interesados en esto. Su propósito real era hacer caer a Jesús y con esto hacerlo quedar mal delante de la gente. Recordemos que el texto dice, la palabra dice, la pregunta ¿cuál fue? Para tentarle. Fue para tentarle. Esto fue para ponerlo a prueba y con esto hacerlo tropezar, hacerlo quedar mal delante de la gente. Más Jesús no entra en este debate humano y mejor les dice lo siguiente, les responde con una pregunta. ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Versículo 5. Y respondiendo Jesús, vamos avanzando, le dijo, por la dureza de vuestro corazón, esa es la causa, os escribió este mandamiento. ¿Qué está diciendo Jesús? Por eso se dictó ese mandamiento, por la dureza que hay en su corazón. Parafraseando esto último, Jesús les da a entender que efectivamente le había permitido esta condicionante o bajo esta condicionante de divorcio, pero eso era porque, hermanos, como resultado de la dureza de su corazón. Pero no era el ideal de Dios. Este no era el diseño de Dios. Revelando con esto que el divorcio no estaba en el plan o en el diseño original, sino que a causa de la falta de entendimiento, del libertinaje, del pecado, Dios, de lo que estaba sucediendo, Dios había dejado y había dado este mandamiento. Amén. Entonces está dejando claro eso. Así que puede parecer duro, escúchame, pero la pregunta que debieron hacerle los fariseos a Jesús y de pasada que nosotros también debemos hacer, no es, hermanos, sobre el divorcio, sino lo que dice Dios sobre el matrimonio. Nadie dijo amén. Así estamos muchas veces nosotros los humanos, buscando salir de nuestros pecados en vez de respetar el diseño original de Dios. Estamos pensando y a veces hasta preguntamos, ¿qué dice la Biblia sobre el divorcio? Y es que si me divorcio, estamos pensando en eso en lugar de pensar, ¿qué dice la Biblia sobre el matrimonio? ¿Cómo es que debemos de tratar a nuestras esposas? ¿Cómo es que debemos obrar bajo la palabra de Dios en nuestro matrimonio? No pensando en el divorcio, pero estamos al revés. Versículo 6 dice, pero al principio de la creación, varón y hembra, dice, los hizo Dios. El divorcio no era parte del diseño o del plan original de nuestro Dios. De manera que el Señor les dice, escúcheme bien, con estas palabras, que regresen, que vuelvan al Génesis, para entender que lo primero que Él estableció fue el matrimonio. Amén. Esto es antes de que el pecado corrompiera lo que Dios hizo y estableció en la perfección. Amén. Así que Dios no estableció en el principio, lo que Dios estableció no fue que el divorcio, sino el matrimonio. Y ese es el diseño que debe o sigue estando vigente
Y nadie tiene, escuche, la autoridad de modificar y de manipular lo establecido por Dios. Escucha, nadie puede redefinir el diseño de Dios como muchos lo han hecho. Lo que Dios dispuso en el principio, eso es, de manera que el matrimonio debe de funcionar de acuerdo al diseño original de Dios, empezando porque desde el principio, dice la palabra en este texto, el Señor nos hizo ¿qué? Varón y hembra. No está poniendo atención, ¿verdad? Ahorita le voy a mandar un bibliazo. Esto es para aquellos que se andan inventando nuevas modalidades de sexualidad y de relaciones. No dos hombres, no dos mujeres, no un trío ni cualquier otra combinación que los seres humanos decidan hacer en corrupción del diseño original de Dios. Ese no fue el diseño de nuestro Dios. No, mi hermano. ¿Por qué estableció el Señor la ley en general? Para nuestro bien. Amén. ¿Sabes por qué la estableció? Porque el hombre corrompió todo lo que él había hecho perfecto. Amén. Empezaron a vivir como les dio su gana, no como el diseño de Dios. Y el matrimonio hasta ese entonces era perfecto. Era únicamente entre hembra y varón. Hasta que el hombre descompuso, o como a mí me gusta decir que el hermano René me regaña, hasta que el hombre prostituyó lo que Dios hizo. Por eso les dice que por la dureza de vuestro corazón, por eso os escribí ese mandamiento, refiriéndose al versículo 4 del texto bíblico que estamos estudiando hoy. Por eso escribí ese mandamiento. ¿Para qué estableció el Señor varón y hembra? Dios lo hizo para que se complementaran el uno del otro. Amén. Amén. Dios estableció el matrimonio, hermanos. Mira el versículo 7. Por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Lo que nos habla de que el matrimonio, iglesia, es la relación humana más estrecha que pueda existir, que pueda darse. Y escúcheme bien, aún por encima de la relación que podamos tener con nuestros hijos. Escuchen. Lo que nos dice que el matrimonio es la relación más importante establecida por Dios humanamente hablando, algo que muchas veces se nos olvida y es ocupado por nuestra relación con los hijos y con los nietos, le agrego. Y luego vienen los matrimonios batallando porque le damos lugar a los hijos y le damos lugar a los nietos por encima del lugar que tenemos que darle al matrimonio. Lo más importante, la relación más importante que Dios estableció fue el matrimonio. Wow. Para mí esto fue algo como una pedrada. No sé para usted. A pesar de lo estrecha que pueda ser nuestra relación con nuestros hijos, Cristo está diciendo aquí que la relación matrimonial debe de ser mucho más cercana, mucho más íntima, porque a través del pacto matrimonial, dice la palabra que los dos vienen a ser ¿qué? Una sola carne. Vienen a ser ¿qué? Uno solo. Algo que no sucede en ninguna otra relación terrenal, ni siquiera entre padres e hijos, ni entre padres y nietos, ni abuelos, ni nada. El hombre y la mujer quedan unidos de una manera que, hermanos, no se debe de separar. Es la relación que Dios estableció más íntima, más intensa, más personal que pueda existir. De manera que ya no es tu vida, de manera que ya no es mi vida, sino nuestra vida. Eso es el matrimonio. Los planes de ambos, los anhelos de ambos, y agregue esto, los problemas de ambos. Porque muchos solo quieren estar en las buenas, pero no se acuerdan cuando dijeron que en las malas. Los problemas de ambos, hermanos, se convierten en uno solo también. ¿Sí o no? Sí. Se unen en uno solo. Por lo que ahora dice la palabra, son una sola carne. Porque el matrimonio es una unión profunda, tanto física como emocional y como espiritual. Vienen a ser uno. En resumidas cuentas, el diseño original de Dios fue unir, iglesia. Ese fue el diseño. Lo que en el original, escuchen, dice, fue pegado fuertemente. Fue pegado fuertemente, unido fuertemente. De manera que no separarlo,
O de manera que al separarlo, ¿qué sucede? ¿Ha pegado usted 2 hojas de papel con un pegamento? Y luego que de repente, me equivoqué, no sé algo, y quiere separarlas, ¿qué trae como resultado? Que ambas partes se rompen. Eso es lo que sucede cuando el matrimonio se quebranta. Hace que las 2 partes se rompan. Eso es lo que produce el divorcio, y no es el plan de Dios. Ahora miren, ¿por qué es tan importante el matrimonio para Dios? Dese cuenta que aunque estamos hablando del divorcio, es imposible hablar de matrimonio. De hecho, deberíamos estar hablando más bien del matrimonio. Bueno, pues lo estamos haciendo. ¿Por qué es tan importante el matrimonio para nuestro Dios? Bueno, porque además de ser la relación fundamental, humana, hermanos, más importante para cumplir los propósitos de Dios, como, voy a poner un ejemplo, como dice al principio, para que se multiplicasen, es la representación viva, la imagen más sublime del Evangelio. Es por eso que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, maridos, amar a nuestras mujeres, pero eso no quiero señalar, aunque es muy importante, dice así como Cristo, ¿qué? Amó a la iglesia, hermanos, y se entregó por ella misma. De manera que el amor de maridos es la representación viva del amor de Cristo por su iglesia. Es por eso que el matrimonio es tan importante ante los ojos de Dios. Dice el versículo 9, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En otras versiones, por tanto lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. ¿Alguno? El licenciado, el abogado, no, ningún hombre. Por lo tanto, cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, hermanos, Dios pone un sello en esa unión, sobre su unión, y ningún hombre tiene el derecho de romper, de quebrantar ese sello. Ninguno. Nadie, hermano. Ese es el diseño original de Dios, y por lo mismo, ese es el diseño que los seres humanos debemos de seguir. Y ese diseño es el mismo diseño de la iglesia de Cristo. Así que no se trata de la perspectiva o del diseño que los hombres tengamos del matrimonio. No se trata de cómo tú quieras diseñar tu matrimonio, ni del matrimonio ni de la iglesia. No se trata del diseño que el hombre quiere, lo que debe de gobernar y debe de seguirse. No se trata, sino del diseño y la perspectiva de Dios. Esto es algo que ya está establecido. Tú no lo puedes cambiar. Así que, hermano, ni el matrimonio ni la iglesia pueden manejarse, escúcheme, esto es importante, ni rediseñarse bajo el diseño humano como muchos lo han hecho. No, mi hermano. Tanto la iglesia como el matrimonio deben estar regulados y bajo el diseño que Dios estableció en su palabra. Ningún hombre tiene derecho a cambiarlo, y muchos lo han hecho. El matrimonio es algo serio, iglesia. Es un pacto, no solamente lo decíamos, es un contrato que podemos romper cuando algo ya no nos sale bien, cuando algo no nos gusta o cuando algo no nos parece. No solo es una relación sentimental entre dos seres humanos, una relación que podamos dar por terminada cuando nosotros queramos, cuando algo no nos parece bien, hermano, no es eso. ¿Para qué? Para luego buscar otra relación, sino es un pacto hecho delante de Dios. Y yo quiero ver este texto, hermano, porque este texto infunde miedo. No se crea. Pero vamos a verlo. Malaquías, lo traigo en la Nueva Traducción Viviente. Pónmelo, Malaquías 2, 14 al 15. Nueva Traducción Viviente. Miren nada más lo que dice ahí. Ay, hermano, qué revelación nos da la palabra. Dice, claman. ¿Qué dice? Claman. ¿Por qué el Señor no acepta mi adoración? Y dice aquí, con signos de admiración, les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Hay un impacto, hermanos. Pero tú le has sido infiel, dice, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a tu esposa, a la esposa de tu juventud. Hermano, esto no solamente nos habla de la fidelidad matrimonial entre hombre y mujer. Esto nos habla también de la fidelidad entre el hombre y la iglesia de Cristo. ¿Por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque tú hiciste un compromiso con Dios cuando le recibiste en tu corazón. ¿Y qué es lo que haces?
Lo quebrantas cuando quieras. En el matrimonio hiciste unos votos y dijiste esto y esto y no estás cumpliendo. ¿Por qué el Señor no acepta mi oración? Por eso. Porque hiciste un compromiso conmigo, dice, con mi iglesia, conmigo, con el Señor, con tu esposa en lo terrenal y no lo has cumplido. Dios aborrece que ese pacto, tanto el matrimonial como el pacto con Él, sea violado, sea deshecho y por lo tanto Dios aborrece el divorcio. Esa es la verdad, hermano. Número uno, porque el divorcio es contrario al diseño original de Dios. Y número dos, porque es contrario a la voluntad, quebrantando y separando lo que Dios dijo claramente en el versículo 9, que no debía de separar el hombre. Pastor, pero es que ella no merece que lo ame. Pastor, es que ella no se merece que yo la ame. Mire que esto y lo otro. Y yo te pregunto una cosa: si Dios nos amó porque lo merecíamos. ¿Dios te amó porque lo merecías? Ah, bueno. ¿No? Y si Dios no nos amó porque lo merecíamos, ¿cómo dice Dios que debemos amar a nuestras esposas? Como Él amó a la iglesia. ¿Y cómo se considera la iglesia en la palabra de Dios? Como la esposa de Cristo. De manera que el diseño del matrimonio está sobre el mismo diseño de la iglesia y viceversa. El diseño de la iglesia está sobre el mismo diseño del matrimonio. Tenemos que amarlo. Como Cristo amó la iglesia, así tenemos que amar a nuestras esposas y viceversa. Así tienes que amar también la iglesia de Cristo. Amén. Yo no sé si te está cayendo el 20. Pero hasta este punto hemos visto la pregunta de los fariseos, la respuesta de Jesús, y ahora toca a los discípulos, porque hay una parte con los discípulos. Vamos al final, hermanos. Hoy vamos a salir temprano para que vean que hoy vengo reducido en tiempo. No, hermano, es que de repente sí son las enseñanzas más largas y no me quiero comer otros versículos porque este es el tema en este día. Marcos, hermano, 10, Nueva Traducción Viviente, a ver si lo traigo ahí. Marcos 10, del 10 al 12. Usted lo tiene en su Biblia ahí en la Reina Valera. Pero quiero usar esta porque les digo, utiliza la palabra divorcio en sí, por eso la utilicé. Marcos 10, del 10 al 12. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice lo siguiente: ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Pero qué tercos los discípulos. Al parecer aún no tenían claro lo que había dicho Jesús y le vuelven a preguntar lo mismo. Y Jesús le responde lo siguiente. ¿Qué dice? Cualquiera que ¿qué? Cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, ¿qué hace? Comete adulterio. Versículo 12. Y si ella se divorcia, para que vean que esto es para las dos partes, de su marido, y se casa con otro, ¿qué sucede? Comete adulterio. ¿Te imaginas a Jesús en nuestros tiempos, como siempre te digo, diciendo esto en las redes sociales? Imagínate Jesús en este tiempo saliendo en cadena nacional para decir que si se divorcia alguien de su mujer es un adúltero y que merece la muerte, etc. ¿Te imaginas? ¿Cómo serían tomadas las palabras de este hombre si fuera Jesús? ¿Cómo serían? ¿Hubieran sido muy popular? No, hermano. ¿Hubieran sido bien recibidas? No, hermano. Ahorita con tanta cosa que ya porque decimos y hablamos la verdad, no les gusta escuchar la verdad acerca, un ejemplo, de la homosexualidad, y entonces todo el mundo se ofende y somos unos homofóbicos y los cristianos somos unos elitistas y todo el mundo nos empieza a criticar. Pero cuando ellos distorsionan la verdad que nosotros conocemos, entonces eso sí lo pueden hacer. Imagínate a Jesús diciendo estas cosas en nuestros tiempos, hermano. Seguramente no sería muy popular. Dice la palabra: de manera que cualquiera que se divorcie por una causa, escuche, no legítima, comete adulterio. ¿Sí escuchó lo que dije bien? ¿Qué dije? De manera que cualquiera que se divorcie, y subraya esto, por una causa no legítima, comete adulterio. Y entonces ahí debe surgirnos una pregunta: pastor, ¿entonces hay alguna causa que sí sea legítima delante de Dios para divorciarse? ¿Qué dice usted? Que decía uno que salió en la tele, don Francisco. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice? No tenga miedo, el hermano Ignacio ya se condenó, ya dijo que sí. El divorcio y se acabó. Si hay una causa. Él dice que sí, sí hay una causa. Pero no, dice que sí. ¿Sí?
También la hermana Juan y ese hermano que están en el mismo canal. Todos dicen que sí. Sí, les copiaron a los hermanos que sí saben. Sí, bueno, pues déjenme decirle que sí hay una causa. Y es muy clara. Así como lo era la otra, pues aquí también está muy clara. Para eso es necesario ir al pasaje paralelo. Pónmelo, Nueva Traducción Viviente, se me hace que ya lo traigo. Mateo 19 del 9 al 10. Mateo 19 del 9 al 10. Fíjese lo que dice ahí. Y les digo lo siguiente. ¿Ya estamos? Amén. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra, ¿qué dice? Comete adulterio. A menos que la que la esposa le haya sido infiel. En la Reina Valera, en vez de decir infiel, dice por causa de fornicación. Lo que nos deja claro que la única causa o causal legítima, escuche, por la cual Dios permite que la parte afectada pueda divorciarse es la infidelidad sexual. ¿Ok? ¿Está claro eso? Yo quiero que usted note algo muy importante. Yo no dije que tiene que divorciarse, sino que puede hacerlo. Es muy diferente. Porque aún en Cristo, por causas como esta, hay lugar para el perdón y la restauración. Aunque usted no lo crea, y conozco caso de esto. En Cristo hay lugar. Entonces la palabra no dice que tienes que hacerlo, te da la opción a la parte afectada de hacerlo. Pero como cristianos, Dios siempre nos va a llevar a ¿qué, hermanos? A perdonar aún ofensas de este tipo, pero le da la posibilidad al afectado de que pueda divorciarse por esta causa, sin ser abominación para Jehová. Ok, hermanos, entonces si hay una causal, es muy específica, no otra, no se ande inventando cosas. Amada iglesia, lo importante, escuchen, no es si esta es la causa legítima para divorciarnos. Aquellos que conocemos a Cristo debiéramos entender que lo que debe de preocuparnos es responder adecuadamente al matrimonio. Amén. Esa es la verdad. El divorcio la mayoría de las veces es a consecuencia de las fallas que tenemos en el matrimonio. Entonces lo primero que debemos atender para no estar pensando en esto, aunque esté en la palabra claramente, es pensar en lo que Dios estableció en el original al principio, en su diseño original, y fue el matrimonio. Estamos pensando a ver qué piensa Jesús sobre el divorcio, pero no pensamos qué piensa Jesús sobre el matrimonio. ¿Cómo estamos llevando nuestro matrimonio? Amada iglesia, ya te lo dije, no importa si existe causa legítima o no existe causa. Lo que tenemos que pensar es cómo debemos de responder de acuerdo a la palabra de Dios en nuestros matrimonios. Amén. Amén. Estamos más preocupados a veces por lo que piensa el Señor sobre el divorcio que por lo que dice el Señor sobre el matrimonio. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Pues la única causal legítima para aquellos que se quieran divorciar, que yo veo en la Escritura, de acuerdo a la palabra, lo dice tal cual, es la infidelidad sexual. Entonces, si usted tiene otra, pues bueno, le digo, la Biblia la podemos interpretar de muchas maneras. Estamos viviendo, se lo decía, tiempos muy difíciles en cuanto al matrimonio. A muchos cristianos se están divorciando hoy en día por causas no legítimas, cristianos, Pero te digo una cosa, la mayoría de los cristianos no conocen ni siquiera esta verdad. No saben, yo te lo garantizo, les pregunto y no van a saber. Por lo menos no viendo desde el Génesis, no viendo desde Deuteronomio, no viendo por qué se fue esta pregunta, no viendo a qué se refería la Escritura. Lo primero que decimos es que la causal, porque es lo único que nos queda grabado, es por infidelidad y ya hasta ahí nos quedamos. Pero la mayoría de las personas se están divorciando por causas no legítimas, simplemente porque se enojaron y se pelearon, a los 3 meses ya se separaron. No, hermano, tenemos que recordar que lo importante no es que haya razones para separarnos, que lo más importante es que hay razones suficientes para mantenernos unidos en el matrimonio. Y la primera razón de esas se llama Dios. Amén. Dios, esa es la primera razón. Es por eso, y voy a terminar con esto, que exhorto a los casados, a los que ya están casados, que están muy interesados, a mantener el diseño original de Dios. Y a los que aún no se han casado, los exhorto a no tomar el matrimonio. Jóvenes que no se han casado, ya se dieron cuenta de lo que está pasando ahorita. Los exhorto a no tomar el matrimonio a la ligera. Escúcheme, comenzando, porque este es un gran problema y una gran verdad que también hacemos de lado.
por buscar casarnos en yugo igual y no desigual. Fíjese con lo que voy a cerrar, porque muchos de los divorcios son porque quebrantamos el diseño de Dios. Y ese es uno de los diseños de Dios. Pastor, es que yo lo convierto. Pastor, yo la convierto. A los 3 meses la hermana o el hermano que eran cristianos ya se quiere divorciar, se quiere separar, porque el que no es se ha convertido en una piedra de tropiezo incluso para su fe, no la deja ir a la iglesia. Y ya se quiere separar. Bueno, pues déjeme decirle que él, que no era cristiano, pues si quiere separarse no pasa absolutamente nada que se separe. El problema es para ti, que eras cristiano y que dijiste que lo ibas a convertir y no lo convertiste porque piensas que el convertir a una persona está en tus manos. No, hermanos, la conversión no depende de ti ni de mí, ni siquiera de uno mismo. Depende de Dios. Bueno, pues déjame decirte que si tú como cristiano te casaste en yugo desigual y te quieres separar, y no es por causa justificada como ya lo vimos, pues hermano, es abominación para Jehová. Lo hubieras pensado antes. El resultado de haber roto otra ordenanza del Señor que dice que no nos casemos con yugo desigual. Él es sabio, hermanos. Dios es sabio. Amén. Hermano, yo le voy a invitar algo, a que mantengamos el diseño original de Dios, no solamente en el matrimonio, sino en todas las cosas que Él ha establecido. Amén.